Sí, bien. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Gracias por esa bendita palabra que libera, que sana, que fortalece. La palabra de Dios no tiene sustituto, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra nos ha libertado, nos ha liberado, sí, de las cadenas del pecado, hermano, de las cadenas de Satanás, hermano. El Señor lo ha hecho a través de su palabra hermosa y maravillosa. ¿Sí? Vamos a ver, este tema, hermano, se llama el Espíritu Santo y la administración. El Espíritu Santo y la administración. Noten, hermano, que esto estamos haciéndolo sobre el alma. Esos estudios son necesarios que los volvamos a tomar, a retomar una y otra vez para que entendamos todo y comprendamos todo lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Amén. Amén. Vamos a tomar a su Biblia, hermano, en nombre de Jesús, Santiago capítulo 4, verso 5. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago 4, 5. Sí, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4, 5, veamos. Sí, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí. Veamos, hermano. La Escritura no lo dice en vano, ¿verdad? Dice que el Espíritu que vive en nosotros, ¿cómo nos anhela? Nos anhela celosamente. Amén. Nos anhela celosamente. Bien. Indudablemente, hermano, que la labor de administración no sería posible, o no será posible más bien, sin el auxilio del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra de Dios con el esfuerzo propio, humano. No se puede. El Espíritu Santo, que está modelando la imagen de Cristo en nosotros, se vale también de muchos métodos. Uno de ellos es la administración. ¿Sí? Bien. Dice bien, retomando la historia de Egipto, o de Israel cuando estaba en Egipto. El pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto, por medio de Moisés. Posteriormente Josué, después se terminó el tiempo de Moisés, Josué se convirtió en el líder que guió al pueblo a tomar la tierra de Canaán. Lo sucedido al pueblo de Israel es sombra para nosotros. Todo lo que sucedió ahí, hermano, es sombra para nosotros. Cristo nos libró del reino de las tinieblas. Y cuando dice nos libró es que somos libres. Amén. Porque estábamos en el reino de las tinieblas, ¿sí? Haciendo lo que le agradaba al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que ahora opera en mucha gente, ¿sí? Entonces, nos libró del reino de las tinieblas y nos ofrece vida abundante. Para alcanzarla, delegó al Espíritu Santo para que nos ayude. Pero esa tierra estaba poblada por reyes, esa tierra a quienes Dios mandó desalojar. ¿Recuerdan? Sí. Josué, que lleva al pueblo de Israel, indicaba la estrategia a utilizar para vencerlos. Así el Espíritu Santo nos guiará de tal forma que venzamos en las batallas para poseer nuestra alma. Otra figura que nos muestra el trabajo de Cristo y el Espíritu Santo es la roca de la cual brotó agua mientras el pueblo de Israel transitaba el desierto. Veamos en Éxodo capítulo 17, verso 1 al 7, hermano. Es una figura que nos muestra el trabajo del Señor y el Espíritu Santo ahí obrando. Amén. ¿Qué dice? 17, 1 al 7, exactamente. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed,
y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así te ve. Bien. Tentaron a Dios. Tentar a Dios es creer o dudar de que Dios pueda hacer algo. Algo. Dios puede hacer todo, hermano. Amén. Todo lo puede hacer. ¿Sí? Amén. Cristo es la roca y el agua. ¿Sí? Amén. Cristo es la roca y el agua, el Espíritu Santo. Amén. Por eso Cristo dijo que si alguno tenía sed, fuera a él y bebiera. Quien creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Sí, el agua del Espíritu Santo, ¿no? Se tipifica el Espíritu Santo. San Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. 7, 37 y 38. De Juan. ¿Dice ahí? 7, ¿de qué? De San Juan. De Juan. 7, 38. 37 y 38. Amén. Aleluya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya Jesús nos buscó. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora nosotros tenemos que buscar al Señor. Amén. No dice: el que tenga sed, yo voy a ir a dársela. Venga a mí y beba. Tenemos que ir a Jesús. Amén. La fuente de agua viva, hermano. Amén. Quien creyera en él, de su interior corrían ríos de agua. Está hablando del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esos ríos de agua viva representan el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Esos ríos de agua viva representan el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Si tú eres hijo de Dios, esos ríos de agua viva van a estar fluyendo. Amén. Gloria a Dios. Fluyendo. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Sí, aleluya. Preparándote, enviándote para las obras que Él ha preparado de antemano para que camines en él. Amén. Amén. Mientras el pueblo de Israel avanzaba rumbo hacia Canaán, Dios ordenó a Moisés construir una tienda en donde él habitó. Este tabernáculo estaba compuesto por ¿qué? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estas divisiones son un claro ejemplo de la integración del ser humano. ¿Somos un qué? Somos un ser, el hombre es un ser tripartito, sí, compuesto por cuerpo, alma y espíritu. En cada división del tabernáculo ministraban determinados sacerdotes. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía ministrar, solamente al año, una vez al año, pues. Sí. Figura de Cristo, quien trata con nuestro espíritu. Los sacerdotes que ministraban en el lugar santo simbolizan a los siervos del Señor, que realizan su labor a nivel de nuestra alma. Note esto, a nivel de nuestra alma. Entre los muebles que se encontraban en el lugar santo estaban el candelero, cuya luz es tipo del Espíritu Santo, revelando o evidenciando lo que hay en nuestra alma. ¿Sí? Cuando hay una revelación, hermano, Dios revela lo que hay en lo oculto de tu alma y de tu corazón. Es una revelación que da gloria a Dios, pero que deja al pueblo, hermano, pasmado, sorprendido del poder de Dios. Nadie sabía lo que Dios tenía, pero es Dios el que sí sabe. ¿Sí? Y yo dije el otro día, el Señor anda buscando enfermos para sanarlos, necesidades para suplirlas. Eso es lo que hace Dios, hermano. Amén. Y crece la fe, no solamente del que recibe esa revelación, que es para levantamiento, para dedicación, para exhortación, para consolación, sino para todo el pueblo también, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y si bien,
el candelero se encontraba en el lugar santo. En el lugar santo pues se encontraba el candelero cuya luz es tipo del Espíritu Santo revelando, obedeciendo lo que hay en nuestra alma. El Espíritu muestra la raíz de nuestro problema, proveyendo asimismo la solución. Áreas del alma o inclusive enfermedades físicas que no podrán ser descubiertas a menos que el Espíritu muestre lo que motivó tal deformación. ¿Sí? Sí, en un culto no un culto, es una reunión de oración, están orando por una mujer. Esta mujer tenía artritis. Sus dedos empezaron a entiesarse y ya no podía mover. Entonces, una vez que estaban orando, uno de ellos, de los que estaban componiendo el equipo de oración, le dijo, dile que perdone, porque ella tiene a alguien a la que debe de perdonar. Y sí le dijo que sí, que si tenía alguien a quien perdonar, que te lo hiciera. Sí, dijo que sí. Entonces, perdonó, ¿no? Y sí, empezaron a orar. Ella se perdonó de todo corazón y sus manos empezaron a moverse con libertad. La enfermedad había venido a causa de la falta de perdón. Sí, de la falta de perdón, que es bien importante, hermano, en nuestras vidas. Que no haya en tu corazón falta de perdón para perdonar a tu familiar, a tu vecino, qué sé yo, a quien tú hayas ofendido o te haya ofendido también. Te haya ofendido, tú le hayas ofendido. Tienes que pedir perdón de las dos maneras. Una u otra. ¿Amén? Amén. Comer los panes que se encontraban en el lugar santo significa primeramente que quien ministra debe alimentarse con la palabra, instruirse para dar un consejo apropiado, ¿sí? Tiene que alimentarse para alimentar a otros. Amén. Pero también significa tragarse lo que el ministrado le participe. ¿Qué significa eso? Significa que tú no tienes que decir lo que él confiesa. ¿Sí? Lo que él confiesa. ¿Sí? Porque por ahí un movimiento que dice, confiesa tu pecado y anótalo. Y después les dice, ¿sabes qué? Si te sales de la iglesia, le digo a la gente que todo lo que hiciste, eso está muy mal, hermano. O sea, para que se arrepientan esas gentes. Son cosas que deben quedarse en nuestro vientre y que no deben salir. Posteriormente se debe llevar delante de Dios la necesidad del hermano en el altar del incienso. Aleluya. El incienso representa la oración por medio de la cual se mantiene la comunión con Dios. Solo de esa forma vamos a percibir lo que Dios quiere decir. Si nosotros deseamos ser amigos de Dios, necesitamos frecuentarlo, cultivar esa relación por medio de la oración. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Tenemos que cultivar la relación en nosotros con Dios. Por medio de la oración. 5:17, primera. A ver, Orar sin cesar. Es todo. De vez en cuando tienes que orar, hermano. Orar sin cesar. Sin cesar. Deberíamos de hacerlo. Amén. Sin cesar. En donde quiera que estemos. Que tu oración sea oída. Amén, aleluya. Que tu oración sea oída hasta el cielo, hermano. Amén. Así es. Aleluya. Para quien ministra es vital estar en la presencia de Dios. Amén. Mire, hermano, siempre debe estar en la comunión con Dios. Siempre estar en la presencia de Dios para ministrar. Es muy necesario. De otra manera, estará ministrando en la carne, en lo que cree, en lo que piensa, no en lo que Dios está diciendo, puede decir a través de él. Amén. De la persona. El sumo sacerdote que ministraba en el lugar santísimo pedía por el auxilio de Dios para resolver los problemas del pueblo. Para que nosotros entremos al lugar santísimo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pues de otra manera no entramos, ya que ahí está la gloria de Dios y en esa luz van a ser resueltos los problemas de todos. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos. El Señor Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal con el auxilio del Espíritu Santo. En él se movían los dones de discernimiento,
palabra de ciencia, milagros, etc. En una ocasión, cuando entraba en una sinagoga, había una mujer encorvada hacía 18 años. Hermano, Lucas 13, 10 al 13. Veamos este pasaje bíblico. Lucas capítulo 13, versos 10 al 13. Aleluya. Amén. Léale por favor, hermano. Participe. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Hasta el qué? Hasta el 13. Ok. ¿Qué hizo Jesús? Jesucristo no oró por su enfermedad. Reprendió un espíritu de enfermedad y ella quedó libre. Libre de su enfermedad. Amén. Es bien. Pero hoy el Espíritu reparte dones. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Amén. Adelante. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cada uno qué? Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si hay un don que se haya recibido, se tiene que ministrar. ¿A quién? ¿Ya se les olvidó? a otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Dice bien. Él reparte a quien Él quiere de manera que edifique el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones, hay muchos dones, hermano. Sí. No solo para discernir, sino para dar la palabra que el ministrado necesita. Amén. Esa es la palabra en rema, es la palabra viva, la palabra que es necesaria para que se edifique el ministrado, para que se edifique, o para que sea consolado, o también para ser exhortado. Amén. Vean lo que dice 1 Corintios 12, 7. 1 Corintios 12, 7 al 11. Amén. ¿Qué dice? 12:7. 12, 7 al 11. 11:7. 2, capítulo 12, versos 7 al 11. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bien, la manifestación del Espíritu Santo es para provecho, hermano, para provecho de la iglesia. A cada uno le está la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la gente, de la congregación, ¿sí? A uno les da un don, a otro es otro don, según como el Espíritu quiere repartir. Amén. Bien. Quien ministra debe anhelar los dones que le serán de utilidad para desempeñar con eficacia lo que le han encomendado. Vean el verso 31, de ahí mismo.
Procurar, sí. Procurar, pues, los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. Sí, procurar los dones, procurar, sí. Y sí. ¿Cuál es el camino más excelente? ¿Saben cuál es el camino más excelente? Es la del amor, hermano. Así es. Sí, porque vean lo que dice, estamos ahí cerquita, capítulo 13, habla de un camino más excelente. 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas Hasta el 10. y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba. Hasta el 10. ¿Hasta dónde? Hasta el 10. Ya entonces ya. Sí, ya. Bien, hermano, este pasaje bíblico habla sobre los dones del Espíritu. Y ciertamente tenemos que tener dones del Espíritu, pero ¿cómo vamos a manejar en nuestra vida esos dones? ¿Sí? Porque dice aquí, si yo hablase, el de camino excelente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada sirve, hermano. Este capítulo 3 es una continuación del estudio de Pablo sobre el tema de los dones espirituales. Aquí recalca que de nada sirve poseer dones espirituales si no se tiene amor. Podemos ver muchos milagros, pero si aquel que los está realizando, pues Dios a través de aquella persona, si no tiene amor, ¿de qué le sirve a él? No, de nada. Él nomás está haciendo un vaso usado, pero si no tiene amor, de nada le sirve a él, hermano. Y si Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser un metal que resuena, un címbalo que retiñe, más sin ¿cómo se llama? Sin ningún orden, ¿sí? Nomás son sonsones. Un sonete nada más. Dice, si no tengo amor, nada soy. No dice nada son los demás que reciben el milagro o la bendición del don, sino yo, dice, yo, nosotros, sí. No, tenemos que hacerlo con amor, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Un camino más excelente es el ejercicio de los dones espirituales con amor, como el único contexto en el cual los dones espirituales pueden cumplir la voluntad de Dios. El amor debe ser el principio que rige todas las manifestaciones espirituales. Por eso Pablo exhorta a los corintios a que sigan por el camino del amor y aspiren con todo anhelo los dones espirituales. Ellos deben desear ansiosamente las cosas del Espíritu, porque de veras quieren ayudar, consolar y bendecir a Dios en esta vida. Aleluya. Pues si verso 12, nada soy. Y no tengo amor, nada soy.
Dios no da necesariamente su aprobación a las personas cuya vida está llena de actividades religiosas. En realidad pudieran no ser creyentes como se supone. Qué tremendo, ¿eh? Por ejemplo, los que hablan en lenguas, profetizan, tienen conocimiento y una fe que hace maravillas, pero al mismo tiempo carecen del amor y de la justicia de Cristo. No son nada a la vista de Dios. Dios juzga que la espiritualidad y la fe que ellos profesan están vacías y no tienen lugar verdadero en su reino. No solo carecen de la plenitud del Espíritu, sino también de su presencia. Las manifestaciones espirituales por medio de ellos no son de Dios, sino de otro espíritu. Es decir, de un espíritu malo. Lo que es esencial para la fe de un verdadero creyente es el amor que se demuestra mediante una ética que no perjudica a los demás y persevera en fidelidad a Cristo y a su palabra. Hay mucho que observar y ver en ese asunto, hermano, porque está llena las iglesias evangélicas por gente que están pasando por esto. Y los afectados no solamente son ellos, sino los demás. Sí, en algunos casos, hermano. Amén. Entonces, hermano, tenemos que estudiar lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Fíjense bien, vamos a ver una cosa. Quien ministra debe anhelar los dones que le serán de utilidad para desempeñar con eficacia lo que le han encomendado. El libro de los Hechos muestra cómo el Espíritu obró a través de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo, pues. Pablo, por medio del discernimiento de espíritus, entendió que un espíritu de adivinación había en una muchacha, quien le salía a su encuentro y le adulaba. Hechos 16:16. Noten, hermano, es una verdad lo que estaba diciendo el espíritu que estaba en ella. Pero no porque fuera verdad, era de Dios. Y hay cosas que el otro puede decir a una persona en verdad, pero no es de Dios. Así es. ¿Qué dice ahí, hermano? Aleluya. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Les sigo? Sí. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí. Fíjense, hermano. Ahí Pablo usó el espíritu de discernimiento. ¿Sí? Y eso es lo que no hay en mucha gente. Porque no cualquiera lo tiene también. Porque no lo pide. Pide, pero pide mal. Él discernió, porque mira, estaba diciéndole la verdad. La verdad. Bueno, pues, estos hombres vienen predicando el reino de los cielos. ¿A poco no estaba bien eso? Sí. Bueno, no estaba bien, estaba bien en cuanto a la verdad, porque era cierto. Pero él discernió que no era un espíritu de Dios. Aunque dijera lo correcto, sí. Era un espíritu del otro. Sí. Y si nada más, hermano. Se creía que el habla demoníaca de la muchacha esclava era la voz de un Dios. ¿Dónde, chiquita? Fíjate bien, hermano. Por el espíritu se puede dar palabra de ciencia o de sabiduría. Por el espíritu, hermano. Sí. Entonces, veamos que si no tienes tu espíritu de discernimiento, tienes que pedirlo a Dios. Amén. Es importante eso, porque cualquiera persona te puede hablar de Dios. Toda la gente habla de Dios. Sí. Pero vamos a ver si es de Dios o es del otro. Aleluya. Vemos aquí en la... Se puede ministrar fe o sanidad según el Espíritu indique. Porque el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de ciencia, sabiduría, el Espíritu de sabiduría. Pero nunca hay que hacer nuestros propios moldes al ministrar. El Espíritu conoce mejor que nosotros el Espíritu conoce mejor que nosotros el caso de tal o cual persona, ¿verdad?
Él determinará un curso correcto de acciones. Recordemos que la administración es una batalla espiritual que no se puede ganar en la carne. Su estrategia no la puede trazar el ingenio humano. Eso tiene que ser del Espíritu. Amén. Del Espíritu completamente, ¿sí? Sí. Algunas personas fue hablada ahora por el Espíritu. 16:6. De ahí mismo, ¿qué dice 16:6? Hablando sobre las estrategias del Espíritu, no del ser humano. 16 hasta el 10. Atravesaron, del 6 hasta el 10. Sí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Noten, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, pero acá le está dando una visión de que sí tienen que ir a Macedonia, ¿sí? Toda iniciativa en la evangelización y en la actividad misionera, sobre todo en los viajes misioneros registrados en Hechos, es el resultado de la dirección del Espíritu Santo. Esa dirección pudo haber sido por revelación profética, impulso interno, circunstancias extremas o visiones externas o visiones. Bajo el impulso del Espíritu, los creyentes avanzaban para llevar el Evangelio a los incrédulos. Cuando el Espíritu les impedía ir en una dirección, iban en otra, confiando en que el Espíritu Santo aprobaría o desaprobaría sus planes de viaje. Dijo Jesús: el Espíritu los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es necesario, pues, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, hermano. Amén. Bien. Vamos a ver una cita en Efesios 6:12. Se habla de una batalla espiritual que no se puede ganar en la carne, hermano. Solamente en el poder del Espíritu Santo de Dios. 6:12. ¿12? ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Hasta aquí? Sí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí. Vean, por cuanto se van a enfrentar a fuerzas sobrenaturales, tenemos que estar preparados, Amén. ser guiados por el Espíritu Amén. de Dios. Sí, porque el Señor ya nos ha enseñado cómo debemos actuar. Sí, entonces, como no es una batalla carnal, es una espiritual, no se puede ganar en la carne, hermano. La estrategia tiene que ser de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Sí, por eso dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, entre los gobernadores, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces, como la batalla es sobre esas potestades, ¿cómo tienen que estar las personas, hermano? Preparadas, guiadas, con la unción del Espíritu Santo, hermano. Con la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Los creyentes se enfrentan a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus malos. De ahí la indicación, de ahí la enseñanza, hermano, de que no cualquiera puede estar ministrando a una persona. ¿Sí? En espíritus, que no esté
que tenga espíritus malos, pueda, pero que no esté adiestrada para la guerra espiritual. Sí, tiene que estar a saber a qué se va a enfrentar y prepararse. Por eso habla de la armadura de Dios. Amén. Por eso habla de equiparse. ¿Sí? Dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, dice Hechos 1:8. No se vayan. Solamente en la investidura del Espíritu Santo de Dios se puede lograr una victoria. Amén. Por eso es la enseñanza que tenemos siempre dándoles que sobre el asunto este. Así es. Sí. Esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los impíos, se oponen a la voluntad de Dios y con frecuencia atacan a los creyentes de esta época. Constituyen una gran multitud y están organizados en un imperio de maldad sumamente sistemático que tiene jerarquía y orden. Los demonios tienen orden y jerarquía. Así es. ¿Sí? Ellos se sujetan a su amo. Amén. ¿Sí? Sí. Y si no se sujetan, les viene duro para los enemigos de los diablos, hermano. Amén. Sí. De tal manera que en la jerarquía espiritual demoníaca, un demonio más grande puede afligir a un demonio más chico cuando no haga lo que tiene que hacerse. ¿Sí? Lo vemos en las liberaciones de aquellos exorcistas ambulantes, ¿se acuerdan? Sí. Eso. Bien. Entonces, en esta área que siempre los creyentes siempre están en conflicto espiritual contra el mal, siempre estamos en conflicto con el mal, ¿sí? Y se describe este conflicto como una batalla de fe que continúa hasta que pasen a la vida venidera. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente, libró una batalla triunfante contra Satanás. Sí, porque dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. 1 Corintios 10:20. ¿No tiene por ahí? 1 Corintios 10:20. Desde el 18 para que vean. Amén. ¿Qué dicen? 10:20, 19:20. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. 10:20. ¿Sí son así? A ver, 10:20. Primera de Corintios. Sí, 10:20. Dijo que desde el 18. A ver, 10:20. Ok. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican. A los demonios. ¿Sí? Y no es esa. A los demonios los sacrifican y no a Dios. No es esa. ¿No es esa? No es esa. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Antes digo que lo que los gentiles. Entonces ese es 10:20. Esa es otra manera. Está equivocada así. Los corintios. Espérame. Es en el Evangelio. Es en Lucas. ¿Qué está hablando Jesús ahí? 10:19-20. Lucas 10:19-20. Estaba le dado en otra cita. 10:19-20 de Lucas. 10:19-20 de Lucas. Sí. Esa es la orden que se les dio al Señor. Les dio el poder para... Y si he aquí os doy potestad Sí, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Entonces esta es la orden de Dios, ¿verdad? O sea, lo que le está otorgando Dios. Les dio poder a los discípulos, a los 70, sobre toda fuerza del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones, hermano. Fíjense bien. Aleluya. Serpientes y escorpiones son términos que representan las fuerzas más peligrosas de la maldad espiritual. El creyente tiene dominio sobre los espíritus malos porque Cristo le ha dado su poder y autoridad sobre Satanás. Amén. El triunfo de Cristo lo llevamos nosotros. Amén. Él triunfó, sí, Él triunfó y esa victoria nos pertenece. Amén. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Bien. Entonces vamos a... Dice, el relato del buen samaritano. Vamos a ver los efectos de la administración.
Vamos a ver ahí mismo en Lucas, en el verso 29 al 37, por favor. 29, 37. No. 10, 29 al 37. Ahí nos dice ahí mismo. Amén. ¿Qué dice? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y tú haz lo mismo. Aleluya. Ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Bien. Este relato del buen samaritano es una sombra de las heridas que sufre el alma en el pasado y la forma como pueden ser curadas. El buen samaritano, quien representa a los que ministran, aplicó aceite y vino para curar al necesitado. Y hay, hermano, que cuando una persona saca lo que hay en su corazón, todas las heridas que sufrió, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, sana a tal persona, ¿sí? Y es ponerle aceite y vino para curarlo. Amén. El aceite es tipo del Espíritu. Amén. Y actúa para ablandar algo duro o un tumor. Ahora entendemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cargados o con estorbos nosotros? Muchas veces, ¿verdad? Bueno, con cargas y estorbos. Al buscar el auxilio del Señor, Él nos unge con su espíritu y la dureza o el dolor desaparece. ¿Le ha pasado a ustedes? Vea que dice Proverbios 27:9. Proverbios 27:9. Proverbios 27:9. Gloria a Dios. Aleluya. 17. 27:9. 27:9. ¿Qué dice? El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Aleluya, mira qué hermoso. Qué hermoso. El ungüento y el perfume son agradables Al corazón. al corazón. Y el consejo del buen amigo. Aleluya. Bendito Dios. Una vez que la iglesia se ministre, hermano, ¿sabe qué? Va a haber alegría en el corazón, ¿sí? Va a haber alegría en el corazón porque las cargas, las heridas han sido sanadas, las cargas han sido quitadas, el dolor por las heridas pasadas es olvidado, es sanado por completo. Y hay una nueva alegría, una nueva vida en las personas que se ministran, hermano. Amén. Amén. Así es de que el Señor nos unge con su espíritu y la dureza o el dolor desaparece. El otro elemento medicinal es el vino, y que también representa el espíritu. Generalmente cuando se emplea se habla del efecto que produce el espíritu, como lo es el gozo. Proverbios 31:6. Y Gálatas 5:22. ¿Proverbios qué dijimos? 31:6. Ajá, Dad a la sidra
al desfallecido y el vino a los de amargando ánimo. Das nacido al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Ajá. A los, dice, los 7 beban y olvídense de su necesidad y su miseria no se acuerden más. Es improbable que el escritor inspirado tuviera la intención de aprobar y ordenar la embriaguez como una manera de olvidar la aflicción cuando se acerca la muerte. La prescripción de Dios para la aflicción es volverse a Él en oración, no a las bebidas embriagantes. Podría interpretarse estas palabras como una expresión irónica de que la vida embriagante es para los que ya han arruinado su vida y no tienen esperanza, no para reyes y gobernantes sabios que deben ser absolutamente abstemios. Prosiguen con la propiedad divina de medida que debe tomarse en cuanto a los que están sufriendo porque han sido violados sus derechos. Los justos deben defender los derechos de los afligidos. Recomendar la embriaguez para evitarlos a olvidar sus problemas no resolvería ningún problema, sino solo crearía nuevos problemas. Procurar mitigar los problemas mediante la embriaguez podría ser el método del mundo, pero no es el método de Dios. No es el método de Dios, hermano. Amén. Entonces, vamos a ver Gálatas 5:22, si no tienen. A ver, hermana, ¿qué dice? Aleluya. Mas el futuro del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gozo del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu. ¿El primero es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuestro Señor enseñó que al recibir el Espíritu sobre nosotros nos sería suministrado poder. Este poder no es para utilizarlo antojadizamente, sino para glorificar al Señor, hermano. ¿Sí? Eso dice Hechos 1:8. Y la última cita. Hechos 1:8. Sí. Vea lo que dice ahí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Solamente con el poder del Espíritu Santo, hermano, podemos caminar en el Señor. Y sea glorificado el Señor. Amén. Dice bien, este es el verso clave en el libro de Hechos. El propósito principal del bautismo en el Espíritu es el de recibir poder para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él mandó. Así Cristo podrá ser conocido, amado, adorado y hecho Señor del pueblo escogido de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Concluimos. Este poder no es para utilizarlo cuando tú quieras, sino es para glorificar el nombre de Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros está grabando la imagen de Jesucristo de manera que seamos presentados santos y sin mancha. La administración efectiva es aquella en la que el Espíritu nos guía. Esa es la administración efectiva. Amén. Cuando nos guía el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Para actuar en el Espíritu es necesario permanecer sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Que siempre tus sentidos espirituales, hermano, estén esperando la dirección, esperando el rema, esperando la palabra de Dios, que va a ser necesaria para tu vida y para los demás. Así es. Amén. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Amén.